Nuestra hermana Mirella va a tener el tema de esta noche con el tema Jesús es. Vamos a ver qué. Feliz sábado, hermanos. Am, esta tarde hablaré sobre el tema de que Jesús es mi perdonador. Pero antes de comenzar, vamos a tener una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por otro día más que nos has dado. Gracias por protegernos sobre ese día. Ayuda a todos los que están aquí y permite que lo que hablo hoy no sean mis palabras, pero tus palabras y que todo lo que hablas sobre mí hoy puede ser una bendición a otros en esta noche. Gracias por todo y perdona todos nuestros pecados. En nombre de Jesús, amén. Comencemos abriendo nuestras Biblias en Lucas 15, 11 al 24. Digan amén cuando lo tengan. Lucas 15, 11 al 24. Dice, Jesús siguió contando. Un hombre tenía dos hijos. El menor dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre dividió sus bienes entre los dos. No muchos días después, el hijo menor junto de todo y se fue todo y se fue a un país lejano. Y allá desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando hubo malgastado todo, vino una gran hambre en esta provincia y empezó a faltarle. Y fue y arregló con un ciudadano de esa tierra que lo envió a su hacienda a cuidar cerdos. Y deseaba llenar su estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se les daba. Al fin volvió en sí y pensó, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre, tenían abundancia de pan y yo aquí padezco hambre? A mi padre y le diré, Padre, contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y volvió a la casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y se compadeció. Corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el joven le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto saquen el mejor vestido y vístanlo. Pongan un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Traigan el becerro grueso y manténlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Y empezaron a regocijarse. Amén. Entonces, como podemos ver, el hijo menor de un hombre quería su herencia para ir a vivir en el mundo, saliendo de fiesta, estando con prostitutas, etcétera. El padre sabía que el hijo había tomado una mala decisión, pero no le impidió nada y le dejó seguir su curso. Y así es como se demuestra a Dios. El padre en esta parábola representa a Dios y, y el hijo nos representa a nosotros. Si alguna vez, 1, 2. Si alguna vez decidimos dejar la iglesia y dejar a Dios, y alejarnos para pecar en este mundo, Dios no nos ruega que nos quedemos ni nos controla, pero nos permite que seamos. Nuestro corazón amoroso no es para Él
y obedecer todo lo que Él nos dice. Propia voluntad. 1, 2. So if we ever decide to leave church and leave God and go straight to sin in this world, God is not going to beg us to stay or control us to stay, but He's going to let us do what we want. And this shows how loving God is by not making us be robots to Him and obey everything He tells us to do without having our own will. La historia continúa con el hijo que se va para vivir una vida imprudente, mala y extravagante. Y sin duda, probablemente fue divertido en ese momento. Pero más tarde, todo su división y riquezas desaparecieron y pronto se volvió pobre y tuvo que trabajar alimentando a los cerdos. En ese momento, el hijo se encontraba en una situación desesperada por falta de dinero y comida y pensó en su padre. Y esto muestra lo que el pecado realmente puede hacer en nuestras vidas. Puede prometer libertad y éxito, pero solo trae esclavitud y fracaso. El hijo pensó que irse le ayudaría a encontrarse a sí mismo, pero solo se perdió a sí mismo y a todo lo demás. Tenemos que asegurarnos que de no dejarnos engañar por el pecado, ya que el pecado y el diablo son muy engañosos, haciéndonos pensar que alejarse de Dios y vivir una vida pecaminosa es divertido y menos aburrido que vivir una vida piadosa. So this shows what sin could really do in our lives. It can promise us freedom and success, but it only brings slavery and failure. The son thought that leaving would help him find himself, but he only lost himself and everything else. You have to make sure that we don't get tricked by sin, since sin and the devil are very deceiving, making us think that going away from God and living a sinful life is fun and less boring than living a godly life. Entonces, el hijo volvió con su padre. En su viaje de regreso a casa, tal vez se sintió solo y temeroso, preguntándose si su padre le permitirá regresar no como su hijo, sino como su sirviente. Regresaba a casa con mucha vergüenza y deshonra, sabiendo que lo que había hecho estaba mal. Quizás sintió que no merecía el perdón de su padre. So the son was probably coming home with much shame and disgrace, knowing that what he did was wrong. And he may have felt that he did not deserve the forgiveness of his father. Pero si leemos en el versículo 20, que era nuestra lectura bíblica, dice, entonces se levantó y volvió a la casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y se compadeció. Corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. El padre recibió a su hijo con los brazos abiertos, y eso demuestra que el padre nunca había dejado de amar a su hijo, a pesar de todos los pecados que había cometido. El padre incluso había ordenado una celebración del regreso del hijo a casa para que fuera tratado como a un hijo, no como a un sirviente, y para que el hijo pudiera saber que él sí era amado. So the father welcomed his son with open arms, and this shows that the father had never loving his son, despite all the sins that he had committed. The father even ordered a celebration for the son returning home, so that the son could be treated as his son and not as a servant, and so that the son can know that he was loved. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta historia a nuestras vidas? A veces, cuando pecamos, podemos pensar que Dios ya no nos ama. Podemos pensar que nuestro pecado es demasiado terrible para que Dios lo perdone, o que hemos cometido el mismo pecado, los mismos pecados
una y otra vez que Dios dirá, has venido demasiadas veces, es demasiado tarde. Pero al igual que el padre del hijo pródigo, nuestro Padre, que está uno, dos, que Él siempre nos amará sin importar nuestras faltas y continuará perdonándonos una y otra vez. So sometimes when we sin, we may think that we are no longer loved by God. We may think that our sin is too terrible for God to forgive, or that we make the same sins again and again, that God will say, you've come too many times, it's too late. But just like the father to the prodigal son, our Father wants us to know that He will always love us no matter our faults, and He will continue to forgive us again and again. También podemos pensar que cuando pecamos, Dios se ha rendido con nosotros y se ha olvidado por completo de nosotros, y que si acudimos a Él, nos dará la espalda. Pero esto está lejos de la verdad. Cuando caemos, nuestro Dios está ahí, uno, dos, esperando con los brazos abiertos, buscándonos, y cuando volvamos a Él correrá hacia nosotros y nos recibirá con su misericordia y amor. No importa lo que hayamos hecho, nunca nos alejemos demasiado de Dios. So we may also think that when we sin, God has given up on us, has forgotten all about us, that if we go to His back will be turned to us. But that is far from the truth. When we fall out, our God is always there waiting for us with open arms, looking for us. And when we return to Him, He will run to us and receive us with His mercy and love. It doesn't matter what we've done, we are never too far gone from God. El hijo sintió que no merecía el perdón y el hermano tampoco, pero el único que pensó que sí lo merecía era su padre. Eso se debía a que el padre no miraba lo que hacía el hijo, sino quién era él. Y asimismo, nuestro Padre no nos mira por lo que hemos hecho, sino por quienes somos y somos sus hijos. La forma en que el Padre perdonó a su hijo fue una forma de gracia. El hijo no lo merecía. Tampoco merecemos la misericordia de Dios, pero Dios nos perdona en gracia y misericordia. Somos salvos por la gracia de Dios, gracia que es amor que pagó un precio. Y cuando pecamos, quedemos muertos y perdidos, pero cuando venimos al Padre por la fe en Jesucristo, ahora cobramos vida y somos encontrados. So the son felt that he did not deserve forgiveness, and neither did the brother, but the only one that thought that he did deserve it was his father. And this was because the father didn't look at what he did, but looked at who he was. And just like that, our Father doesn't look at us for what we've done in the past, but looks at us for who we are, and we are His children. And the form that the Father forgave His Son was a form of grace. The Son didn't deserve it, and we don't deserve God's mercy either. But God forgave us in sin, in grace and mercy. We are saved by God's grace that is love that pays a price. And when we sin, we become dead and lost. But when we come to God through faith in Jesus Christ, we now become alive and are found. Pero ahora cambiemos nuestro enfoque al final de la historia en los versículos 25 a 32. Si pueden buscar en sus Biblias. Y dice, cuando el padre de familia se levante, Y dice, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y llegó cerca de casa, oyó la música y vio las danzas. Y llamando a un criado, le preguntó qué era eso. Y él le contó, tu hermano ha vuelto y tu padre ordenó matar el becerro grueso por haberlo recibido sano. Entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Por eso su padre salió y le rogaba que entrase. Pero él respondió al padre, hace tantos años que te sirvió sin haberte desobedecido. Jamás y nunca me has dado ni un cabrito para acostarme con mis amigos. Y ahora que vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has matado para él el becerro grueso.
Entonces el padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, pero era necesario hacer fiesta y alegrarnos porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha sido hallado. Amén. Se muestra aquí que el hijo mayor se negó a acoger a su hermano. No perdonó a su hermano, ni siquiera el refirió a él como su hermano, sino como el hijo de su padre. Creo que a todos aquí nos cuesta perdonar a alguien que nos ha ofendido o lastimado, pero perdonar a los demás es algo muy importante en el estilo de vida cristiano. So it is shown here that the older son refused to welcome his brother. He did not forgive his brother. He didn't even refer to him as his brother, but as the son of his father. And I think everyone here has had a hard time forgiving someone, either now or in the past, that has offended them or hurt them. But forgiving others is a very important thing in a Christian lifestyle. A veces vemos que perdonar a los demás es algo que tenemos que hacer, pero deberíamos empezar a verlo como una medicina que nos cura. Cuando perdonamos, permitimos que el gran cirujano Dios retire la pala y todo el veneno que nos deprime y nos impide ser la persona que Dios nos ha destinado a ser. So sometimes we may see forgiving others as something we have to do, but we should start seeing it as a medicine that heals us. When we forgive, we allow the great surgeon God to remove the bullet and all the poison that keeps us from being the person that God has destined us to be. Pero para los cristianos, el perdón debería ser un estilo de vida un estilo de vida y no solo una ocasión. Piense en una persona que está en forma. No solo va al gimnasio porque quiere ponerse unos jeans o porque tiene un evento para al que ir, sino que hace ejercicio como un estilo de vida. Lo mismo ocurre con el perdón. Debemos convertirlo en un estilo de vida para que cuando llegue una situación en la que alguien nos haya ofendido, ya podemos tener el perdón dentro de nosotros para dar. So for Christians, forgiveness should be a lifestyle and not just an occasion. Think of a person who is in good shape. They don't just go to the gym because they need to fit in some jeans or because they have an event to go to, but they work out as a lifestyle. The same is with forgiving. We should make it a lifestyle for our lives so that when a situation comes that someone has offended us, we can already have the forgiveness inside of us to give to others. Y a veces la razón por la que no perdonamos a los demás es porque nosotros decidimos si alguien merece o no la gracia. Estaba escuchando un sermón del pastor Snail y dijo, si el perdón es medicina y consiste en quitar la bala y el veneno, entonces no podemos ser selectivos a quitar la bala en función de quién nos disparó. Es como decir, solo quitaré la bala si me disparó una buena persona. Pero tenemos que tomar la decisión de que vamos a quitar la bala y el veneno sin importar cuáles fueron las intenciones de la persona que disparó la arma. Tenemos que dejar de contar las veces que una persona nos ha ofendido o la razón por la que nos ha ofendido o los motivos para ofendernos, porque perdonar no se trate de cuánto merece alguien la gracia, se trate de cuánto merecemos curación. So sometimes the reason we may not forgive others is because we decide whether or not someone is deserving of grace. I was listening to a sermon by Pastor Snail, and he said if forgiveness is a medicine and it is removing the bullet and the poison, then we can't be selective about removing the bullet based on who shot us. It's like saying, I'll only remove the bullet if I was shot by a nice person. But we have to make the decision that we are going to remove the bullet and the poison, no matter what the intentions were of the person who fired the weapon. We have to stop counting the times a person has offended us or the reason they offended us or the motives for offending, because forgiveness is not about how much somebody deserves grace, but it is about how much we deserve healing. Tampoco deberemos juzgar a los demás si merecen o no
el perdón, porque ninguno de nosotros está perfectamente libre del pecado. Ninguno de nosotros merece la gracia de Dios. Sin embargo, Dios aún nos ha bendecido y perdonado cuando no lo merecíamos. Y como hemos recibido mucho de Dios cuando no lo merecíamos, entonces tenemos el derecho a dar mucho incluso a quienes no lo merecen, porque de la misma manera que juzgamos a los demás si merecen misericordia o no, así será de la misma manera que Dios nos juzgará cuando trate con nosotros. So we also shouldn't try to judge others if they are deserving of forgiveness or not, because none of us are perfectly without sin. None of us are deserving of the grace of God, yet God has still blessed us and forgave us when we didn't deserve it. And because we received so much from God, when we didn't deserve it, then it is our right to give much to even to those who don't deserve it. Because the same way that we judge others based on if they deserve grace or not, God will judge us the same way. La venganza también es una problema que la gente puede resolver en lugar de perdonar. Si alguien nos hizo algo mal, hacer algo malo a cambio no nos hará sentir más curados. Leamos Romanos 12, 17 a 19. Díganme cuando lo tengan. Romanos 12, 17 a 19. Y dice, no paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno ante todos los hombres. En lo posible, en cuanto depende de ustedes, vivan en paz con todos. No se venguen ustedes mismos, amados míos, antes del lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. No debemos intentar vengarnos de los demás, porque tenemos que recordar que esa batalla no es nuestra, esa batalla es de Dios. So vengeance is also a problem that people may do instead of forgiving. If someone did something wrong to us, doing something wrong back won't make us feel any better. We should not try to get back with others because we have to remember that this battle is not ours, but this battle belongs to God. Odiar a los demás no nos hará sentir completos. Negarles la gracia no nos hará sentir más mejor. Pero el perdón puede ayudarnos a sentirnos plenos y sanados. Y no sé ustedes, pero si no he perdonado a alguien por lo que ha hecho, no me siento completamente completo. Pero la buena noticia es que perdonar es simplemente dar lo que hemos recibido. Y hemos recibido un mar lleno de gracia. Y cuando hemos recibido tanta gracia de Dios, no podemos evitar desbordarse hacia aquellos que nos ofendieron o nos han lastimado. So hating others won't make us feel whole, and withholding grace from others won't make us feel any better. But forgiving can help us feel whole and healed. And I don't know about you guys, but if I haven't forgiven someone, I don't feel completely whole. But the good news is that forgiveness is simply giving what we have received. And we have received an ocean full of grace. And when we receive that much from God, grace from God, it can't help but overflow to those who brought offense and who have hurt us. So entonces, no importa si somos el hijo pródigo que piensa que no merece el perdón o el hermano mayor que se niega a perdonar, tenemos un Padre amoroso que nos da gracia abundante y debemos recibir esa gracia y compartirlo con otros que lo necesitan. So no matter if we are the prodigal son that thinks they don't deserve forgiveness or the older brother that refuses to forgive, we have a loving Father who gives us abundant grace, and we should receive that grace and share it with others that need it. Y eso ha sido el sermón de hoy. Espero que todos hayan aprendido algo nuevo y que puedan poner en práctica esta lección en sus vidas. Amén.